Con creatividad y sin violencia tenemos que salir a la calle para cambiarlo todo. La transformación tiene que empezar hoy y tiene que ser enorme, desproporcionada, más allá de lo posible. La única decisión que podemos tomar en estos momentos de incertidumbre es qué hacer con el tiempo que tenemos. Nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Cómo estás, Flavia? Muy bien, Sergio. Muy bienvenida. Muy contenta de verte. ¿Te gusta hablar o que hablemos de la transición? Creo que es de lo único que hablo desde hace 3 años a esta parte, así que sí, muy bien, muy necesaria. Muy necesario ampliar la conversación, ampliarla, porque es una conversación que siento que existe y que tiene que salir de algunos nichos. ¿La transición hacia dónde? O las transiciones, ¿no? También en plural. Sí, dale. Pueden no ser lugares, o sea, desde mi mirada creo que inevitablemente estamos llegando a, desde lo físico, puntos de no retorno en términos ecosistémicos y de disponibilidad de materiales que nos van a llevar, querramos o no, a lo que en muchos casos es una palabra tabú, que es el decrecimiento, ¿no? El volumen total de la economía se va a achicar. Y esto podría parecer como algo que puede importar a académicos, a políticos, a empresarios, pero no, eso es el fin de la civilización que conocemos. Entonces, ¿cómo lo encaramos? Como una ruptura en términos de colapso, como un proceso. Yo últimamente le estoy diciendo umbral. Estar en el umbral de una nueva civilización, de un nuevo paradigma del que tenemos pocas imágenes colectivas que figurarnos, porque de alguna manera no tenemos dónde vernos. No tenemos dónde vernos y estuvimos, nuestra experiencia de vida es tan corta en términos de la Tierra que lo único que conocemos es lo que hemos vivido. Y vos, yo, alguien que tiene 70 años hoy, vivió en la época más confortable de la historia de la humanidad. ¿Cómo salir de esa zona de confort y de bonanza para imaginar un futuro posible o muchos futuros posibles con reglas completamente diferentes, que pueden o no ser malas, oscuras, pueden ser muy luminosas, pero es necesario empezar a hablar ahora de eso, porque si no nos va a agarrar por sorpresa. Flavia Abrofoni es politóloga, además es especialista en relaciones internacionales, es autora del libro que tenemos ahí que se llama Extinción, y es de esas personas que a mi modo de ver empezó al revés, porque empezó en empresas, en organizaciones no gubernamentales, todo muy, muy formal, fue funcionaria pública, en empresas tuvo altos cargos referidos a la sustentabilidad y al ambiente, y hoy es activista. Con Flavia Abrofoni vamos a hablar hoy quizá del aspecto menos confortable de la transición, aquel que nos obliga a pensar que es posible el colapso, que estamos frente al colapso. ¿De qué magnitud crees que es el colapso este que mencionamos y que vos ya has dicho un poco ya? Primero me quiero decir que en mi análisis colapso no es equivalente a extinción, digo. Un poco el nombre del libro también tuvo que ver con jugar con la potencial extinción de las formas que conocemos, y eso puede no ser negativo. Sabemos que se van a extinguir 1 millón de especies, que es probable desde los números que la nuestra desaparezca, si no construimos un cambio radical en la forma en la que estamos destrozando el planeta. Pero el colapso es un proceso, creo yo, en el que ya estamos inmersos, por el cual vamos a ver en el lapso de nuestras vidas, no en 100 años, el fin de esta forma de organizarnos social y económicamente. Qué interesante lo que planteas y cómo lo planteas, Flavia, porque a mí me da la impresión que nos resulta más fácil imaginarnos el fin del mundo que imaginarnos una transformación
en un sentido suave, rico, de contentura, de alegría, si querés, ¿no? Sabroso, como Sabroso, dicen en eso, Colombia. Sí, tengo una eso. amiga colombiana que siempre me dice eso. Ahí yo creo que juega también mucho las referencias culturales que tenemos del colapso, ¿no? Las producciones audiovisuales. Hay muchos autores y autoras. Donna Haraway es una de ellas, es una autora que a mí me gusta mucho, que está pensando y hablando sobre este momento de transición y de la urgencia de construir posibilidades que se inserten también en nuestro patrón cultural, que no sea el apocalipsis zombie que ahora está permeando en los productos culturales hegemónicos, ¿no? Hay mucha producción sobre el colapso, entendido como un momento de disrupción sistémico total en el que todos vamos a estar luchando por nuestra supervivencia, ¿no? Y hay mucha también bibliografía que da cuenta que ante catástrofes, es decir, rupturas, no procesos, y eso es interesante e incierto en función de entender qué nos vendría mejor, si algo suave o algo repentino. Está bastante estudiado, Rebecca Solnit es una autora que estudia bastante esto, cómo funcionamos las humanas y los humanos frente a catástrofes naturales, ¿no? Ella hizo un recorrido de catástrofes, incluso está el ejemplo de la gran inundación de La Plata, si te acordás, en donde por ahí la percepción de que ante un se pudre todo, cada cual iba a luchar por su supervivencia, y no pasó eso. En momentos de catástrofes inesperadas aparece el gen altruista, tan propio de nuestra especie, creo yo. Ahora, si se nos oculta ahora lo que va a suceder inevitablemente, es inevitable que lleguemos a chocarnos la cabeza contra la pared en términos de pico de materiales, pico de energía barata y sobre todo caos climático, ¿no? Ya estamos yendo a un aumento de la temperatura global de no menos de, en algunas estimaciones, 3 grados es inevitable. Hay 50% de científicos que creen que vamos a 5 grados, ¿no? Según un estudio de la revista Nature que salió hace poquito. Eso es una tierra inhabitable para la mayor parte de la población mundial. Y esa es información que deliberadamente se está ocultando para conservar las cosas que funcionen ancladas en estos conceptos, ¿no? Vamos a ir a cambios paulatinos, parches, transiciones. No, el cambio, si no es radical ahora, paradójicamente corre el riesgo de ser muy violento y desorganizado, porque miedo no es lo mismo que terror. Y ahora yo le tengo miedo a lo que puede suceder. Tengo miedo por mis hijas, porque si durante 3 años seguidos hay una sequía generalizada en las cuencas productoras de alimentos del mundo, que es algo que ya está pasando, el 54% del territorio argentino está bajo un proceso de sequía profundo, va a haber desabastecimiento de alimentos en el muy corto plazo. Esos futuros posibles, que también referenciar culturalmente, pueden estar muy vinculados a comunidades más pequeñas, saliendo de las grandes ciudades, que puedan abastecerse de alimentos. Ahora, si todo eso no ocurre ahora, que no es una transición suave, porque transicionar hacia la agroecología es romper el patrón de dominación mundial más grande del planeta, en donde las dueñas de los gobiernos son las corporaciones del agronegocio. Tenemos un acabado ejemplo en nuestro país. Entonces, ¿a qué te referís? Me refiero específicamente a que acaba de asumir como jefe de asesores del presidente de la Nación el ex CEO de la empresa Syngenta, la empresa es la Monsanto moderna, para que por ahí se entienda, ¿no? Es una de las corporaciones más grandes del mundo, en cuyo paquete accionario está BlackRock, que es el mayor acreedor de deuda privada de nuestro país, y ahora tenemos a quien durante 30 años negoció los mejores negocios para esa compañía, siendo el jefe de asesores del presidente de nuestro país. Por supuesto que la política pública va a estar orientada hacia generar la mayor cantidad de dólares posibles para devolver la deuda, y eso solo lo sabemos hacer en este tiempo moderno, de los 90 a esta fecha, explotando la tierra a través de exportación de commodities, minería y petróleo ahora. Petróleo por métodos no convencionales, ¿no? Ahora. Entonces, en el imaginario colectivo, esto puede dar mucho miedo, lo que puede significar el fin de lo que conocemos,
Pero el miedo puede organizarse y de hecho es un dispositivo que evolutivamente en nuestra especie funcionó para crear mecanismos de colaboración. Somos la especie menos beneficiada orgánicamente y logramos ser la más dominante y opresora. ¿Cómo hicimos? Porque le teníamos miedo a las otras, no tenemos garras, dientes para defendernos, nos organizamos a partir del miedo. Pero el miedo que puede organizarse es diferente al terror, que es la parálisis frente a lo que no esperabas que suceda. Entonces, para mí la importancia de hablar de estas cosas ahora y dejar de esconder la cabeza, por más que ojalá no tengamos razón y ojalá desde la incertidumbre, lo digo y sin creer que tengo los datos que tienen la razón, pero es necesario darnos esta conversación, es urgente, porque si no va a llegar el primer año sin alimentos en los supermercados y ahí sí que la glándula esta altruista frente a la catástrofe puede transformarse en una lucha del sálvese quien pueda, sobre todo en espacios urbanos de mucha densidad poblacional, en donde no hay posibilidad de asegurarte de cosas si no es en el supermercado y en un negocio, ¿no? Estamos hablando de la transición. La transición no será suave, dice Flavia Abrofoni, será disruptiva y eso quizá sea conveniente en el tiempo que vivimos. Si esa disrupción finalmente se produce, ¿hay un modelo que podamos imaginar? Yo creo que hay muchos modelos. Y creo sobre todo que parte del problema es anhelar el surgimiento de una solución totalizadora. Que venga alguien, sea Bill Gates, Elon Musk o Vandana Shiva, del arco que quieras, que diga, este es el paquete que todo el mundo tiene que implementar para que las cosas funcionen bien. Muy real, además, ¿no? Muy real, pero también... Irreal, digo. Muy cosa, irreal. Claro. Pero lo que hablábamos antes, también es una forma... De hecho, tiene un nombre, se llama el efecto espectador. Es un mecanismo de negación psicológico a partir del cual está muy estudiado en emergencias esto, ¿no? ¿Por qué alguien que haya hecho un curso de RCP o primeros auxilios, viste que te dicen, cuando hay una emergencia, está muy mal decir que alguien llame al médico, es vos llama al médico, porque se activa un mecanismo de negación que es el del efecto espectador, creer que alguien lo va a hacer por uno. Si no me dicen, llamo yo al 911, creo que va a llamar y nadie termina llamando. Parte de lo que está sucediendo ahora, también uno de los mecanismos de negación generalizados, no de decir no existe el colapso, no, es alguien va a traer la solución. Nos va a traer el gobierno, lo va a traer Elon Musk, lo va a traer quien sea. Y eso es parte también de contribuir a esta idea de el modelo hegemónico, el modelo que aplica a todos los lugares del mundo como si fuéramos todos iguales. Sobre lo mismo, sobre un modelo determinado y no pensar Exacto. en esa disrupción. En la posibilidad de pluriversos, ¿viste? De que en términos políticos, escalas mucho más chicas de organización comunitaria, se puedan organizar a partir de la vinculación con un territorio determinado, que primero debería ser, esto ya es mi opinión, ¿no?, en función a garantizar lo básico para la supervivencia en este corto plazo. Alimentos y agua como prioridad. No litio para baterías de autos eléctricos en Alemania. Esa no es la transición energética que necesitamos. No quiero seguir escatimando información a quienes nos están viendo. Flavia es la líder de Extinction Rebellion. Ay, líder no, por favor. ¿No? ¿Cómo se dice? No, ahora soy cofundadora. Cofundadora de Extinction Rebellion. Pero es parte Rebellion. de lo que también creo que tenemos que... ¿Por qué? ¿Qué tiene la palabra líder? No, en términos de autopresentarse yo como en un espacio, al menos que busca romper, y de hecho lo tenemos bastante pautado, no es un sistema de autoorganización en el que todas y todos estamos con posibilidad de hacer acción directa, que es básicamente lo que hacemos, a partir de algunos principios y demandas, pero en donde creo que eso lo hemos hablado alguna vez, los feminismos trajeron la posibilidad de multiplicidad de liderazgos, ¿no? Con talentos y cualidades diferentes para momentos, claro. para momentos en donde cada don pueda ponerse al servicio en función de lo que se necesita en ese momento. Pasaste de esta chica formal y cortés, que eras trabajando para los gobiernos o para las empresas, a ser una activista. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significó un poco en tu proceso de vida?
supongo que de alguna forma hacía activismo, creía hacer activismo en los otros espacios en donde estaba, ¿no? Como parte del sistema, si así se quiere. Yo estudié ciencias políticas, quería ir a la ONU, cambiar las cosas desde la diplomacia internacional. Fue desde muy chiquita, supe que, o sentí que eran desde la institucionalidad el lugar en donde gestar cambios paradigmáticos, ¿no? Claro. Veía, me acuerdo ir a la escuela, iba a los modelos de Naciones Unidas, me encantaba. Y esto que decías al principio es muy cierto, o sea, intenté desde muchos lugares, ¿no? Desde diferentes gobiernos, ya sea dentro de la gestión o como colaboradora, grandes ONGs, empresas, fundando un partido político que después no fue. Y en particular a mí lo que me sucedió fue que primero como algo que trajeron los feminismos, que es re difícil de explicar, porque Intentémoslo. es un aire de recuperación del valor de lo instintivo. Digo, no los feminismos urbanos, de los que también, digamos, nos abrieron un montón de puertas y preguntas, pero digo, la pregunta latente de dónde tengo que estar en este tiempo, qué poner al servicio, dónde se junta mi vocación con eso que necesita el mundo. En mi 2017 y parte del 2018 estuve fuera de todo, ¿no? Había tenido aparte a mi segunda hija, Vera. Mirando un poco de afuera, fueron los únicos años de mi vida en que no estuve siendo parte de un colectivo más grande. Mirando qué pasaba, con profunda angustia también, en ver. Me empecé a creer lo que ya sabía, de alguna forma, ¿no? Y ahí del valor de lo instintivo. Yo consumo papers científicos desde hace 30 años. No, 30 no, tengo 40, 20 años. Los datos de aceleración de la destrucción los tenía presentes desde lo racional. Mi sensación es que en 2018 algo pasó. Y o sea, en 2018 emerge Greta como símbolo de Greta Thunberg, ¿viste? Como simbólicamente algo muy interesante, un margen del sistema en el sentido de su diagnóstico psiquiátrico, si se quiere, dentro del espectro autista, o como le dicen, ¿no? Porque es una nomenclatura. Emerge la radicalidad del discurso. Siempre nos dijeron, bueno, tenemos que construir comunicación para que la gente no entre en pánico. Greta va a Naciones Unidas y le dice, yo necesito que entren en pánico, claro, que actúen como si nuestra casa estuviera en llamas porque lo está. 16 años tenía cuando decía eso. Sigamos hablando un poco de mujeres. Naomi Klein. Maravilla, total. Creo que sin Naomi Klein no tendríamos la posibilidad de explicar la aceleración de la voracidad del sistema económico a partir de eventos de disrupción, ¿no? La famosa doctrina del shock. Yo lo que más rescato en mí, Naomi Klein, fue un entender cómo se explica, por ejemplo, que se salga de una pandemia en donde podríamos haber transformado un montón de patrones con más desigualdad económica que nunca. Con empresas como Amazon amarrocando guita más no poder. Explicar que en momentos de disrupción, de shock, se organiza muy rápidamente el patrón de poder, 1 o 10%, depende del autor, para aprovecharse de esa situación y todavía ganar más guita y construir más desigualdad. Yo soy muy admiradora de mujeres. Y en este como camino ella. de recorrido por mujeres y acciones, mujeres rurales, mujeres campesinas. Impresionantes también lo que están haciendo. Es dentro de las muchas organizaciones que ahora se organizaron alrededor de la ruralidad, si se quiere, ¿no? De este retorno al campo, que se construyeron como sujetos políticos también, la UTT, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras por la Tierra, digo, más allá de los conflictos internos que es natural que se den en cualquier espacio colectivo, tenemos tanto que aprender. Creo que es nuestro principal desafío, cómo aprender a vincularnos. Tengo un amigo que dice, nuestro único techo es la organización, la capacidad de organización, ¿no? Para caminar la transición, porque cuando ganás escala es complejo.
dedicar la energía que necesita la construcción comunitaria, al mismo tiempo que estás organizando una acción directa porque asume un jefe de asesores que no sé, encadenarse a la Casa Rosada. Como a qué le pones más energía. Y creo que las mujeres campesinas y las mujeres indígenas que están organizadas en este momento, en mí son el principal haz de luz. Las guardianas del territorio. Mucho nos dejas pensando, Flavia, muchas cosas en este encuentro. Propongo una pausa chiquita, tomamos un poco de agua acá nosotros y volvemos para seguir definiendo qué significa hoy ser activista. ¿Cómo se organiza el activismo que empieza a irrumpir con una fuerza muy potente justamente desde lo femenino, desde las juventudes y con cosas que ya se ven mucho, ¿no? ¿Cómo es todo ese mundo necesario para los tiempos que vienen? Enseguida volvemos con Flavia Brofoni acá. Bueno, el proceso quizá más traumático dentro de las posibilidades de transición, el colapso ecosistémico, cómo salimos, cómo atacamos, cómo nos paramos frente a esa posibilidad cierta. Estamos con Flavia Brofoni, autora del libro Extinción, basado básicamente en mucha evidencia científica que habla de lo que sufrirán comunidades enteras, personas, mujeres, hombres, chicos, en todos los lugares del mundo y también, por supuesto, todo ese mundo que nos rodea. Estamos parados y paradas frente a este panorama, aunque a veces nos cuesta entender, aunque nos distraigamos con otras cosas, este es un tiempo crucial para la humanidad. Es lo más importante que tenemos que atender en el siglo XXI. Y hablábamos de la necesidad de activar, de la necesidad de encontrarnos, pero no solo ya para opinar y congeniar, sino para salir a andar, para hacer. Así que Flavia, para retomar, me gustaría que nos cuentes un poco qué es ser activista hoy, cómo se organizan, un poco eso de la cocina, ¿no? Por lo pronto yo puedo hablar de mi experiencia de activismo y hay múltiples, claro, en Rebelión o potente. Extinción, que es una forma de hacer activismo en donde a partir de haber estudiado qué cosas funcionaron en la historia, nuestra estrategia principal es la de la acción directa no violenta, ¿no? Que es una de tantas estrategias posibles desde diferentes activismos. Que es sobre todo un activismo que tiene como dos grandes componentes. Recién cuando me decías, cuando mencionabas el de dejar de opinar y tal, se me venía una palabra que a veces usamos que es el haiqueísmo, ¿no? Estar desde el lugar de habría que, hay que, debería el gobierno hacer. No estar ahí y tampoco estar en el resultado. ¿Por qué es activismo y no resultadismo, no? Y esto es, hoy pensaba en esto muy profundamente, frente a las constantes frustraciones de registrar que no tenemos éxito. Creo que los activismos y el movimiento socioambiental, si es que tal cosa puede decir así, tiene que asumir en este momento que fracasamos en las formas anteriores, ¿no? En el sentido de cruzar la cantidad de años que hace que existen grandes organizaciones de activismo y resultados reales en términos de medir biocapacidad, digo, lo concreto. ¿Aumenta el clima o no? Hay cosas ahí, no hay duda, digo. Cuando vos cruzás lo empírico con el aspiracional, las leyes ya no importan. ¿De qué nos sirvió? Yo fui una militante de la ley de bosque, junté firmas en la calle para llegar a las que necesitábamos en 2007 para que traten la ley. Me rompí para que eso funcionara desde las ONGs que las promovíamos. La ley de bosques se sancionó en 2008, a más de 10 años de la ley de bosques estamos dentro de los 10 países. Es una ley espectacular en términos de técnica legislativa, si se quiere, ¿no? Que era lo que buscábamos en ese momento. Una buena ley que pague por los servicios ambientales que brinda el bosque, que le pague a los privados que conservan. Es una gran ley. En términos pragmáticos no sirvió para absolutamente nada.
De hecho, aceleró al principio la tasa de deforestación porque se veían que venían restricciones y aumentaron con la... Entonces, hay algo que es complejo de hacer también desde el activismo, que es no fetichizar nuestras tácticas y nuestras, ¿viste? Hay como una cosa de autobombo también constante, que en la red y para afuera puede ser inspirador, pero que para adentro es necesario laburar. Digo, ¿esto funcionó? ¿Vamos a seguir insistiendo en una estrategia que fracasó? Lo importante es tener la ley o pensar en cómo ponernos a disposición de quienes están en los lugares cuidando. Que la ley se implemente o que no se baje el bosque o lo que fuera. ¿Qué valor tienen las comunidades de pueblos fumigados para la lucha contra el agronegocio? Es más importante, y no quiero desmerecer con esto, luchas también de diferentes formas de activismo que complementan, no es o es esto o esto, es esto y esto. Creo que estuvo faltando, sobre todo en mi generación, activismo de acción directa. En los 70s nacen las grandes ONGs de acción directa, Greenpeace y Shepherd, que fueron muy efectivas en también instalar temas invisibles en la agenda. Eso los 80 y los 90 lo barrieron. Se dejó de hacer acción directa. Fíjate, las acciones directas de organizaciones que quiero mucho y que son súper valiosas, dejaron de ser radicales, en un momento en donde hay que ser más radicales que nunca. Entonces, a pesar de que lo que hagamos no tenga el resultado inmenso que debería estar sucediendo en términos de cambio de paradigma, todo el tiempo traer a conciencia que somos dueñas de la acción y no del resultado, que es parte del caminar con coherencia. Y sí, en la historia pasó, y esto me parece muy importante, que pequeñas acciones directas realizadas en contextos sociales apropiados generaron cambios inesperados. La estudiante chilena saltando en molinete, Rosa Parks sentándose en el asiento que no le correspondía en Montgomery, en Alabama. Por supuesto que existía una conversación iniciada sobre lo injusto que estaba haciendo el sistema hasta ahora. Pero hacía Esa falta gota eso. rebalsó el vaso. Claro. Y eso es lo que a mí más me interesa promover. No que seas parte de Rebelión o Extinción, cualquiera, pero sos 4, 5... Acción directa es eso, dejar de terciarizar el problema. Yo tengo un cuerpo, tengo un privilegio sobre todo si estoy en un contexto urbano, porque no es lo mismo hacer acción directa acá y encadenarnos a la Casa Rosada que hacerlo en Jujuy. ¿No? Ahora que dijiste lo de la Casa Rosada, que mencionás ejemplos también de la ruralidad, ¿cómo se decide una acción directa? ¿Cómo lo hacen? En nuestro caso, justo cuando hicimos una acción grande que fue en la inauguración de la Feria Rural, que fue una acción muy grande, muy planificada, que era muy confidencial por las implicancias que podía llegar a tener. Cuento para quien no lo vio, durante la inauguración de la Feria Rural hicimos un ingreso a la arena donde estaba haciendo en un show privado la inauguración de la feria bajo la consigna de acceso a la tierra ya, ¿no? En el que muchas organizaciones, de hecho no fue solo de Rebelión o Extinción, habíamos desde hacía 2 o 3 meses, ya no recuerdo, empezado a juntarnos, solo comunicación presencial, sin dispositivos electrónicos, para organizar este ingreso. No llevan los teléfonos, esto es, se juntan en un determinado lugar y no hay teléfonos, no hay... Sí, en general, claro, en general la planificación de una acción es, alguien trae una idea, al menos como funcionamos en Rebelión o Extinción. Nos funcionamos a partir de grupos que se autoorganizan. Grupos autoorganizados, en donde nos asignamos roles y mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Y al ser como le llamamos grupos de afinidad, los grupos que organizan acción. Alguien trae una idea, consigue 8 personas es el promedio que quieran acompañar la realización de esa acción y tenemos un protocolo en donde nos autoasignamos roles, cada rol tiene un mandato, entonces se reduce bastante el espacio asambleario, que es un gran problema de las organizaciones. Nosotros tenemos espacios asamblearios en donde decidimos estrategia, principios, demandas, valores, pero las acciones directas, mientras cumplen con los 10 principios del movimiento, que tienen que ver con, varias cosas, no humillar, ni personalizar, ni culpar, no ser no violentas, varias cosas,
cualquiera puede actuar en nombre de rebelión o extinción, siempre y cuando eso esté alineado a las demandas del movimiento, que básicamente tienen que ver con declarar la emergencia ecológica y climática y organizar asambleas ciudadanas para planificar la transición. Cuando el grupo de afinidad que va a realizar la acción define si tiene un nivel de confidencialidad alto, lo que hay que hacer por los riesgos legales, siempre tenemos asesoramiento legal, contamos con la posibilidad de describir la acción a abogados que nos ayudan y nos informan sobre los riesgos asociados. A veces pueden ser contravenciones, a veces pueden ser delitos, a veces pueden ser, depende donde sea un delito penal o un delito civil, etc. Cada persona está informada sobre los riesgos que la acción implica. Y traigo de nuevo el ejemplo de La Rural porque fue entre varias organizaciones, nos empezamos a reunir para planificarla en persona. No usamos nunca como canal de comunicación los teléfonos. Y así todo, en el momento de realización de la acción, que era ingresar a la arena, desplegar las banderas que describían y no retirarnos, tampoco resistir a la autoridad, jamás hacemos eso. Nuestro entrenamiento, si se quiere, tenemos un entrenamiento en acción directa no violenta, implica la no colaboración, pero tampoco la resistencia, el famoso peso muerto. Si nos vienen a sacar de un lugar, entregamos el cuerpo, no nos resistimos, pero tampoco colaboramos porque sabemos que lo que estamos haciendo, por más de que sea legal, es legítimo, es justo. ¿Cómo entra la desobediencia civil? Y es exactamente eso, ¿no? ¿Y qué más, además de esto? Sí. Bueno, la desobediencia civil es una táctica dentro de las estrategias de acción directa, ¿no? Es una táctica que implica a conciencia y a sabiendas de que algo es ilegal, hacerlo igual porque se considera que el contrato social que ampara ese sistema está roto. Yo considero profundamente que el contrato social que rige las relaciones cívico-políticas en la actualidad está roto no solamente en Argentina, con nuestra Constitución, en todos los países del mundo. No hay ninguna Constitución que diga el gobierno va a hacer todo lo posible por garantizar la mayor cantidad de dólares para pagar deuda externa y matar a todas las escuelas rurales con fumigaciones. Ninguna Constitución dice eso. La Constitución dice el gobierno debe proteger a los ciudadanos, el famoso artículo 41, que tenemos el derecho a un ambiente sano y a garantizar las condiciones para las generaciones futuras. Todo eso está incumplido. El contrato social más cohesivo de esta estructura social, que es un Estado-nación, podría ser otra, es la Constitución. La Constitución los gobiernos la incumplen en todos los países del mundo. Entonces, ¿cuál es el deber que tenemos frente al sistema legal si lo que debería protegernos nos está exterminando, ¿no? Y esa es la teoría detrás de hecho, uno de los autores que a mí más me gusta que trabaja esto, que es Henry David Thoreau, que es quien en 1848 saca este manifiesto que se llama Del deber de la desobediencia civil. Lo plantea como un deber. Como un deber ciudadano, digamos, sobre las personas. Exactamente. Como un deber, no sé si decir moral, pero ontológico, de caminar con coherencia frente a las injusticias y a la opresión. ¿Y en qué lugar hemos puesto la legitimidad en lo legal? Legal no es lo mismo que legítimo. Y desde ese lugar la pregunta, hay tanto para romper ahí. Yo soy politóloga, imagínate que estudié que el sistema legal, sin sistema legal no podríamos convivir en un Estado-nación. Toda mi estructura se fue como... Pareciera que delegamos todo, ¿no? Delegamos el cuidado de nuestro cuerpo, la alimentación. Uno no elige habitualmente. Cuando vas al supermercado no elegís. Cuando vas a curarte no elegís tampoco. Está la medicina instaurada. Totalmente. Y pareciera que delegamos todo. ¿Hará falta otro tipo de ciudadanía, otro tipo de acción? ¿Cómo visualizás un mundo, una vez que se haya producido esta ruptura, este quiebre, lo que deberá suceder? ¿Cómo imaginás ese momento? Bueno, ahí vuelvo a algo que trajiste vos antes y que yo no lo mencioné porque no se me ocurrió, ahora hablando con vos aparece, que es esta famosa palabra que se puso de moda con los feminismos, que es el empoderamiento, ¿no? Que está bastante trillada y lo que fuera, pero en esto de haber delegado todo, confiamos por demás
en alguien o alguienes que nos cuidan que no lo están haciendo. Y es muy doloroso romper con esa creencia. Con la es muy confianza, dolorosa. ¿no? Es como que un padre te traicione. Con la confianza, además, Argentina, el otro día leí en un estudio, es el país más polarizado del mundo en términos políticos, ¿no? Hay un montón de métricas que lo demuestran y tal. La confianza en la política organizada alrededor de partidos, que no es lo mismo que la política organizada alrededor de partidos, es total en este país. Y militamos y se nos eriza la piel cuando escuchamos el discurso de alguna referencia política que nos dice que nos va a proteger y que qué sé yo. Y todo eso está bien. Ahora, lo tomó todo. No sabemos hacer nada. No sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona sacar una papa del suelo, porque confiamos en que alguien lo iba a hacer por nosotros. En el cómo imagino lo que venga, es primero, y acá traigo lo que dije al principio, ¿no? Los feminismos nos dieron la posibilidad de imaginar que podemos, ¿no? Que podemos solas, solas o acompañadas entre nosotras, en red, esta idea de hermanación, de sororidad, de no competencia. Creo que los liderazgos van a ser femeninos o de diversidades, sin dudas, tenemos que ir por ahí. Sin dudas, o sea, y tanto más habito espacios marginales, si se quiere, o que han sido definidos como marginales, más me doy cuenta que los múltiples liderazgos vienen de ahí, ¿no? De quienes vivieron y viven en su propia corporalidad las múltiples capas de opresión que tiene el sistema. No desde la venganza y desde el... No, sino desde loco, incluso el poder nos pertenece. Democracia significa eso. Demo es pueblo, kratos poder, el poder en manos del pueblo. ¿En qué momento se escindió eso de la gestión de la política pública? Y en esos haces de luz de qué es lo que viene, yo hoy el otro día revisé la bibliografía que estudié en la universidad, ni una autora mujer, pero no, o sea, 6 años de ciencias políticas, Hannah Arendt un poquitito para hablar de... Ni una. Hoy leo casi exclusivamente autoras o autores. A propósito de eso, pareciera que hay muchas cosas que efectivamente han cambiado y no las advertimos o no las terminamos poniendo en valor. ¿Qué pensás sobre eso? Creo que sí, que es cada vez más. Yo trato bastante de disputar mi propio sesgo de confirmación, ¿viste? Que es esta cosa de solo consumir la información o las personas de tu nicho que refuerzan lo que pensabas desde antes. Que es uno de los frutos, o sea, uno de los factores de la gran polarización que tenemos. Todos los sábados leo el suplemento rural, los suplementos rurales. Es un viaje hacia otro universo de sentido. Es como... Y ahí es donde me doy cuenta que creemos que somos cada vez más, pero también son cada vez mucho más los otros. Y incluso me cuesta ponerlo en términos binarios de los otros, pero digo, el ingeniero agrónomo joven, veinteañero, que sale de la universidad hoy, sigue teniendo el paradigma del paquete tecnológico. Así es. Más fuerte que nunca. No estudian Bandana Shiva en la Universidad de Agronomía. ¿Viste? Entonces, creo que sí, lo que sí sucedió, y esto sí es interesante, esta convergencia en que la lucha ambiental no es solo defender a los animales o al bosque, sino que está asociado a la alimentación, que es clave, pero digo, cada vez que a mí me preguntan qué acción individual hacer para reducir la huella, qué sé yo antes por ahí decía el transporte, no sé qué, es el plato de comida sin lugar a dudas, es donde se expresa todo. Y algo que igual me da pena, y esto lo digo, en 2018 yo creí que la robustez y la fortaleza y el foco de los movimientos juveniles iba a ser transformador. Y eso no pasó, no está pasando. Muy rápidamente. Que no es tan fácil la transformación también. No. Y muy rápidamente logró el sistema político cooptar
cosas interesantes que estaban surgiendo, ¿no? Que no se conformaban con una ley de etiquetado solamente, que no se conformaban con una transición energética que incluyera las plataformas offshore y a vaca muerta como parte inevitable de la descarbonización. Hoy me resulta bastante frustrante, si se quiere, pero bueno, me paro de nuevo en esto de hacer, más allá del resultado, que buena parte de los movimientos juveniles se hayan conformado con tan poco en estos últimos años, ¿no? Yo creo que ya no podemos seguir esperando más el reformismo. Yo coincido con que el reformismo es una estrategia válida, pero siempre y cuando se pare sobre victorias. Si queremos reformas paulatinas, pero siempre nos estamos parando sobre la vara cada vez más baja, nunca vamos a llegar a un umbral deseable de transformación inevitable, ¿no? ¿Cómo hacerla con la incomodidad que sobrevive frente a la necesidad de cambios rotundos? Sí. Experimentarla. Es como siempre le digo a todo el mundo. Cuando empezás a habitar cada vez más espacios que creías que te iban a ser incómodos, se te vuelve algo... me acuerdo... No sé si necesario como vivencia del cuerpo, en esto que vos recién decías, ¿no? Delegamos todo y qué sé yo. Siempre nos pasa que las primeras personas que se acercan a hacer su primera acción directa... llegamos con mucho miedo. O sea, ¿a cuántas veces le pasó a alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires de ir explícitamente a hacer algo que sabés que la policía va a ir a buscarte y posiblemente te lleve preso? Y posiblemente. ¿Cuántas veces dialogaste con la policía porque querías hacerlo y porque estabas haciendo algo más? Es un ejercicio increíble. Y no solo en el sentido en el sentido de desmitificar. Ahí hay también personas. Aclaro de nuevo, estoy hablando de un contexto de absoluto privilegio, en donde la policía no viene a cagarte a palos o lo que fuera. Digo, la posibilidad de diálogo nos pasa todo el tiempo. Cuando vamos a hacer acciones a empresas del mal, a Monsanto, por ejemplo, viene la policía y nos dice, ¿saben qué? Tienen razón. ¿Cómo les decís? ¿Empresas del mal? Empresas del mal. Y a esta altura del partido, sí, hay realmente estructuras corporativas que ya... no tienen no pueden existir. No es que se pueden transformar. O sea, si vos crees, la base de tu política corporativa es entender la producción de alimentos a base de una semilla transgénica y un veneno que mata todo, menos eso, no hay donde pararte a hablar de paulatino, de progresivo. No se puede producir comida a partir de matar toda la vida que existe en ese lugar, fumigar las escuelas, o sea, no hay base. ¿Cómo justificamos ampliar la frontera petrolera en un contexto de descarbonización avanzando sobre el mar argentino? No hay forma de justificar eso. Es irracional, pero se sostiene sobre un mito fundacional muy, muy robusto. Un mito fundacional en donde el crecimiento infinito nos va a salvar a todos de la pobreza, y eso es una mentira. Hay tanta evidencia científica también sobre eso, la inercia, cómo nos va llevando a aceptar y naturalizar lo ya inadmisible, un poco como decís, ¿no? Sí, totalmente. La explotación petrolera con los costos que esto implica, con los costos para ir a sacar el petróleo, pero con los costos que tiene el planeta y las personas también, pareciera una cosa como muy lejana de otro tiempo, y sigue ocurriendo y es... diría floreciente entre nosotros en la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Te contaba recién cuando venía para acá que 5 veces escuché una pauta en la radio sobre las bondades de la explotación de litio, que en sí mismo podría considerarse algo interesante, pero sin repregunta eso no corresponde. O sea, ¿qué implica? ¿Cuál es la repregunta? La repregunta es, ¿necesitamos más? ¿O primero tenemos que repartir la torta y ver si alcanza un poco para todos? ¿Cuál es la acumulación de riqueza hoy en el mundo indiscutible que habilita a que necesitemos seguir sacando cuando la fortuna de Jeff Bezos podría darle de comer a toda África? Y acá en Argentina lo mismo. Me acuerdo cuando discutimos el fondo especial que se iba a instalar para las grandes fortunas.
y cuáles iban a ser los posibles destinos de ese fondo extraordinario. Ese fondo extraordinario hoy está destinado mayormente a subsidiar la industria de gas y de petróleo. Entonces, si ese impuesto extraordinario a las grandes fortunas se hubiera aplicado a instalar un procrear rural, que es una demanda del movimiento campesino de un montón, no que les regalen tierras, porque decir la palabra reforma agraria acá es como, a pesar de ser el único país de Latinoamérica que no tuvo reforma agraria, un procrear rural pide el movimiento campesino, tener un crédito del Estado para producir alimentos para personas. El 80% de nuestros alimentos vienen de las familias campesinas, pero tienen menos del 20% de la tierra. Una locura. Entonces, como decís vos, cuando caes en esa de el sistema se sostiene no sobre datos, esta cosa de dato mata relato, no es así. El relato, la historia, la narrativa es lo que hoy siento que nos pide estar trabajando más sobre ella, entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la construcción vincular para pensar otros futuros, porque el dato ya está todo dicho. Siempre los ambientalistas nos dirían a falopa, no sé qué, no hay forma de demostrar que no tenemos razón. De hecho, yo centré la mayor parte de mis debates con estos señores del mal también en los datos por eso, porque no hay forma de que ganen. Y aún así ahora lo que queda por derribar es el mito. Gracias, Flavia, por todo lo que haces y por la palabra, por el modo de decir. Nos invita, me parece, a acercarnos de otro modo a la problemática, hablando las cosas por su nombre. Necesitamos de verdad una reforma agraria, como decía recién. Necesitamos una redistribución, algo que haga posible una vida diferente a millones de personas, no solo en la Argentina, lo dijo varias veces Flavia hoy, en el mundo entero necesitamos vernos de otro modo. Gracias por el dulce. ¿De qué es el dulce? El dulce es de ciruela. Lo hice yo ayer porque le compré a unos amigos 15 kilos de ciruelas orgánicas y no tenía como la posibilidad de consumirlas todas. Bueno, el regalo, el intercambio de presentes, creo que también, o revalorizar eso, forma parte del nuevo tiempo, de esa transición que necesitamos. Bueno, nos vemos pronto. Que la pasen muy bien. Gracias. Qué bien que el dulce quedó ahí como símbolo. Gracias. Qué lindo. Qué lindo porque además de todo lo que haces dulce. Justo esta semana lo que pasa es que, ¿sabés qué? Sí, yo no soy una cocinera nata, ni a palos.